calle. Entonces, hoy me ha llamado, a lo mejor luego mañana me dice, no, mañana no. Que la idea es lo que te decía, Nicolás, la idea es empezar a charlar, cuando veamos que estamos un poco pero te cansados, lo contaba dejamos, lo de- quedamos otro día y tú me dices, pues oye, que voy a ir, me voy a ir para allá Tú me y das el quedamos móvil y allí, yo te digo exacto. que me ha llamado esto y que vamos a estar allí. Exacto. Y es digno de grabar que Bartolo ha visto los vídeos en una taberna, que es la más antigua de Córdoba, un decorado que tiene muchas cosas de cuadros y tal, y enseñamos piano, un piano que también hay gente que va con guitarra. Van gente con guitarra. Ahí van muchos músicos. Ajá. Bueno, ya está. Bueno, pues nada, te explicamos un poquito el contexto, aunque ya lo hemos hecho. Sí. La idea es para un proyecto sobre patrimonio industrial, patrimonio de la industria, y entonces dentro de este trabajo que vamos a hacer, nosotros nos vamos a dedicar a lo que es la historia oral que esté relacionada con el río, con los molinos, con las huertas. Y bueno, yo sé que tú tienes muchas cosas escritas sobre eso, bueno, lo que he leído y lo que queremos de alguna forma es que tú nos transmitas esas vivencias que has tenido, pero de una forma desde el origen, desde un poco contándonos más pequeño, todo lo desde que tú tienes conciencia, Claro. pues como, bueno, primero te presentas, dices tu nombre completo, dices tus padres, dónde has nacido, y a partir de ahí ya nos empiezas a contar un poco cómo fue tu vida, que ya nos comentaste que naciste en Ovejo. No, yo nací en Córdoba, mis padres. Tus padres eran de Ovejo. Yo nací ya en Córdoba. Pues, cuando Vale, quieras tú empiezas, te presentas, dices tu nombre y el nombre de tus padres, dónde has nacido y empiezas a contarnos tu vida. ¿Ya está grabando? Sí. Bueno, pues mi nombre es Nicolás Puerto Barrio y tengo 72 años. Nací en Córdoba, un poco accidentalmente, porque se juntaron mis padres en una casa de vecinos después de la guerra. Mi padre había estado en la cárcel, le conmutaron la pena de muerte en el puerto de Santa María. Mi madre la apelaron también y está en el pueblo, porque estuvo en el Socorro Rojo, en el frente de Pozo Blanco. Ella estaba en la retaguardia, ella lo que hacían es lavarle la ropa a los soldados republicanos, cosérsela y tal, y se la llevaban en carro, limpia y tal, y la retiraban de frente también en carro, en el Socorro Rojo. Ella tenía esa función. Cuando acabó la guerra, mi padre es 10 años mayor que mi madre, eran ya concuñados, o sea, había dos hermanos que estaban ya casados, un hermano de mi madre y una hermana de mi padre, o sea que eran concuñados. Y mi madre es más joven, pero mi abuela, Genoveva, que era la dueña de la posada de Ovejo, envió a mi madre a Córdoba porque otro de mis tíos, hermano de mi madre, Daniel Barrio, el ruso, que era anarquista, que estuvo en la cárcel también, estuvo en el canal de Montijo, cuando lo liberaron, se hospedó en esta casa, en la calle Barrio Nuevo. Entonces mi padre también se había hospedado en esa casa porque era de un tío nuestro, un tío que le llamaba Bartolomé, como tú, el del pescuezo doblado, tenía el nombre del pescuezo torcido. Y allí convivieron, eran del mismo pueblo y no sé por qué, me imagino que no estuvieran enamorados desde el principio, pero se casaron, ya eran concuñados, eran dos del mismo pueblo, una estaba, que era mi madre, cuidando a su hermano, Daniel, y mi padre, que tuvo que venir, que le dieron un trabajo muy forzoso, y era cargando y descargando maquinarias en Renfe, pero no era de Renfe, eran de unas contratas que había. Todavía estaba, mi padre en esa época todavía, me acuerdo yo que iba a juicio de testigo de otra gente que todavía estaba en prisión. Yo nací en el 49, pero para que me acuerde yo tendría por lo menos el 54 o 55, porque yo vivía en la parte alta de la casa de vecinos, que teníamos 2 habitaciones para los 4, luego cuando nació mi hermana, teníamos allí un infernillo de cocina, pero de carbón, que mi padre traía restos del carbón, de las máquinas de carbón, que dejan restos, pero escoria, pero esa escoria todavía es combustible. Y entonces le dejaban traer los coqueteros que había en Renfe, lo vigilaban un poco, decían, ¿qué hay ahí? Pero dejaban pasar. Y con eso, yo me acuerdo que los primeros periódicos que yo leí, una afición tenía a la lectura, era que mi padre los domingos y mi madre me preparaban de lo que no gastaban en su hornilla, que tenía hecha una hornilla como si fuera en un cubo metálico, en el suelo, eso era el fuego. Lo que sobraba se lo llevaba a las jeringueras de Puerto Nueva, a la Falita, y me parece que era un duro. Y con eso le compraba el diario Córdoba, que me lo encargaba a mi padre, y la Rafaelita me daba un cartucho de pisco, llaman los piscos de los jeringos que quedan, así como unos pocillos, y eso estaba más bueno que la leche. Y ya empecé yo a leer el periódico,
Luego mi madre iba a coserle a otra familia que tiene una casa muy bonita que está detrás del cuartel de la Policía Nacional. Yo me crié allí también porque esa familia eran parientes nuestros, con despies, que su marido de esa señora, de Josefina, era el chofer del obispo. Y entonces, ser el chofer del obispo, ya ves, tenía una casa pero de película. Y yo, mi madre que era pariente, iba a coserle, nos llevaba a mi hermana y a mí, porque mi padre estaba trabajando, y mientras las hijas nos bañaban, yo la primera bañera que vi parecía de los Reyes, de esas largas, por la grifería, que todavía está la casa, está en venta, porque ya no hay quien la compre, porque vale muy cara. Y ya, digamos que ese salto desde la calle Barrio Nuevo a la casita que hay detrás del cuartel, ya fui yo percibiendo la zona del río, la zona de la huerta, porque la huerta empezaba enfrente de la lonja. Enfrente de la lonja y detrás del asilo Madre de Dios, ahí empezaba la huerta en el margen izquierdo. En el margen derecho no había casitas que llegaban hasta la ermita. Había casitas. Pero en todo el margen izquierdo eran ya huertas, hasta la fábrica del gas. Había uno de la fábrica del gas, estaba allí, que había unos depósitos gigantescos, como si fueran los depósitos de Villa Azul. Y había incluso casas abandonadas, y allí establecimos, mi amigo y yo me juntaba con uno que se llamaba el Churrete, el Maíto, el Patata, el Faiki. Y ahí en una casa de esas abandonadas, era como una especie de cortijo abandonado, que estaba hundido el suelo, se subía a la planta de arriba, por la escalera, lo que había era una habitación pero con un agujero en medio. No sé cómo nos caíamos allí, no. Pero allí teníamos nuestro cuartel general, y allí asaban los pajaritos, porque mi amigo el Patata, donde ponía el ojo, ponía el tirachina. Había un pájaro en un árbol y hacía ¡pum! Y caía el pájaro. Y los pelaban y los asaban. Yo siempre he sido más remilgoso, un poco lo mismo que he contado también antes, que una de las actividades que hacíamos era perseguir a los lagartos por la huerta. Y cuando veíamos que un lagarto se metía en la piedad de un árbol que había, enseguida buscábamos papeles y le metíamos fuego al pobre lagarto. Yo también más reacio a hacer eso. Yo, no sé por qué en mi educación yo era el más temeroso. Por cierto, que me llamaban, a mí y a otros que éramos más chicos, pelajopos, que ya he explicado lo que es la palabra pelajopos. Pelajopos es una palabra del argot cordobés que yo no lo he oído en otro sitio, que es que decir inservible, que no sirve para otra cosa, porque íbamos enfrente de la ermita de la Fuensanta, en un lateral había un cañaveral, y detrás del cañaveral pasaba el arroyo de Santa Matilde. Ese cañaveral al principio estaba un poco ya de haber quitado cañas más clarito, pero al fondo se ponía muy oscuro, muy denso, ¿no? Y al principio del cañaveral había un manantial que bebíamos agua a borbotones, salía el agua a borbotones. Se ponía así con dos piedras, se hinchaba de beber agua. Entonces ellos iban a coger caña y se metían en la parte oscura, pero los que nos daban miedo de entrar, éramos más chiquitos, y nos llamaban pelajopos porque a la caña, la hojarasca que trae y el penacho de arriba, eso le llaman jopo. Por eso se llama jopo. Y pelajopo es el que limpia las cañas y no hace otra cosa, no puede ir a coger cañas porque es un cagón, un cagueta, el que no tiene esa valentía y dice, venga, pelajopo, vosotros quedaros aquí y arreglar las cañas. Entonces, Nicolás, lo de la huerta, o sea, el recuerdo que tú tienes desde la infancia, o sea, si yo te pregunto cómo eran las huertas cuando tú eras niño, ¿qué imagen se te viene a ti a la cabeza? Hombre, la imagen que se me viene es caballos percherones por los caminos que quedan todavía, que viniendo, entonces no había casi tractores, no quiero decir que no había, pero no había mucho, y ni camiones grandes, había unas camionetas más pequeñas que traían melones y tal, y es caballos percherones y gente andando, y el caballo, un hombre con el caballo y gente que se cruzaba, que iba, por ejemplo, yo iba con la vecina, en mi casa que no era mía, que éramos realquilados, pero había un corte y confección que tenían las dueñas. Un corte y confección era un taller de corte y confección, la hija de las dueñas. Entonces, en el taller de corte y confección, cuando llegaba la época de los caracoles, hacían como una excursión, todas las niñas con las maestras, que eran la hija de las dueñas, con Luisa y Antonia, y hacíamos un paseo a López García a coger caracoles. Entonces se cogían debajo cogían unas hojas que había, las volcaban y estaban pegados los caracoles. Entonces, luego se guisaban por la tarde en el patio de vecinos. Y entonces, yo, por cierto, una vez que hubo eso, yo no puedo comer los caracoles, porque dice mi madre cogió un atracón y cogió un empacho. Por lo visto me bebí 8 días más sobre caracoles. Dice que me bebí 10 días más. Me puse malo.
Entonces el ambiente era ese, parecía un poco de zarzuela. Y eso que lo pasaba muy mal, porque vivíamos en 2 habitaciones todos juntos. Pero mis padres, aún mayores, tuvieron la habilidad de que nosotros, mi hermana y yo, estudiáramos con beca. A mí me decía mi padre, siempre que te den beca, sigue para adelante. Y luego él se colocó en un futbolín en la calle de Morisco, que eran de unos curas que había en Córdoba, el cura Cañones, que también tenía otros futbolines en las Margaritas. Eran una familia que estaban viviendo de régimen, y el hermano trabajaba en el Ministerio de Trabajo. Y bueno, mi padre se pudo colocar y yo seguí estudiando. Si no, yo cada vez que venía de vacaciones de la Universidad Laboral, que estaba aquí, estuve medio pensionista y en Alcalá de Henares estuve interno. Veía a mi padre tan mayor y ese futbolín, yo iba a ayudarle, veía que los chavales con un hombre mayor se metían con él, le escondían las bolas de las futbolinas y yo decía, papá, que yo me vengo, papá, no, porque entonces me decían, papá, no papá, yo me vengo, yo no estudio, porque yo todos los veranos estuve trabajando. ¿Qué estabas estudiando, Nicolás? Telecomunicaciones. Pero yo estuve trabajando todos los veranos desde que era pequeñito, estuve primero haciendo mandados, que le hacía mandados a la abuela del torero José María Montilla. Eso cuando vivía en la calle Barrio Nuevo. Enfrente de mi casa había otra casa de vecinos, pero en la de al lado vivía la abuela de José María Montilla, del torero, que era una casa vieja y con muchos jardines también, pero que tenían dinerillo. Y entonces el torero cuando toreaba en Córdoba, en el entorno de Córdoba, iba allí con el coche a vestirse, con los ayudantes. Y la abuela vivía allí, que tenía un moño, una mujer muy mayor, vestida de negro. Y yo me ponía allí a darle la pelota a la pared, y porque sabía que me avisaba, decía, cuando estaba de vacaciones, pues niño, venga, iba, subía y cogía un cubo, iba a comprar el picón y carbón, entonces no había ni butano, y entonces por eso me daba unas perras gordas. Siempre, luego ayudaba a un ciego que se llamaba Nicolás, que era de Montilla, que vivía en la calle El Tinte, que iba vendiendo los cupones y decía, los vendo porque no los entiendo. Y bebía mucho. Y ese también luego me daba propinilla porque desde que entraba por la calle Barrio Nuevo, por Puerto Nuevo, hasta que salía por la calle Agustín Moreno, se apoyaba en mi hombro y yo iba llevándome. Entonces luego cuando llegaba, toma nene, me daba una parra gorda. Luego estuve repartiendo nieve de la Magdalena, que la repartía en Cañero, bloques de nieve, que iba con un pincho que te daban porque la nieve en el carro pesaba, era un triciclo, pero se me iba para los lados. Y cuando la nieve lleva mucho tiempo, un bloque se pega con otro. Entonces, como tenías que llevarlo individualmente a los vecinos, por ejemplo, el barrio Cañero, que no había frigorífico, había neveras que no tenían corriente. En mi casa no había. Yo tenía una nevera, era ya una cosa en Córdoba. Lo que era como un frigorífico, pero dentro tenía un compartimento donde se metía el hielo. Y era parecido a un frigorífico, pero no tenía conexión eléctrica. No generaba frío. Y luego en la misma esta de la Magdalena, con el que yo estaba trabajando, que era un hombre que se llamaba Fernando, y había otro que se llamaba Benítez. Los dos eran acomodadores de cine de invierno de la Magdalena y también de cine de verano, llevaban allí. Entonces su hijo se llamaba Antonio, que vivía en la travesía de la calle Barrio Nuevo, pues me animó y tal, y yo me fui con él y luego nos íbamos por la noche al cine, por lo cual yo he visto muchos cines. No solo allí, sino el cine Esperanza, que es un cine que había en la calle Rabé. Y ese cine lo veíamos desde la calle Barrio Nuevo, veíamos media pantalla. Entonces, por la mañana, y en verano sobre todo que no teníamos que ir al colegio, íbamos a ver los afiches, a ver de qué era la película. Luego, mi pobre padre, como mayor que era, con el que yo era de él, mi padre se casó con 48 años, con 47 o 48. Les decíamos de qué era la película y los nenes se subían allí a la grailla de la parte alta donde yo vivía, que se veía la pantalla, y mi padre complementaba la película de su cosecha y nosotros estábamos con la boca abierta, oíamos a los personajes y sobre todo si había del oeste, veíamos los caballos allí correr, pero la historia la inventábamos sobre la marcha. Bueno, la inventaba, la dirigía mi padre y nosotros decíamos, y ahora este lo mata, coge al malo. Y mi padre decía, sí, le íbamos creando el guión de algo que tenía otro guión. La mitad de la película, la otra mitad la veíamos nosotros. Y el guión lo poníamos nosotros, no era el guión porque ni mi padre había visto la película, ni nosotros sabíamos nada de la película. Y entonces, por eso tuve mucha afición por el cine, porque luego, en esa casa de vecinos, los dueños eran una gente muy buena. Eran los primeros, luego vinieron otros que casi eran gitanos. No es por ser gitanos, casi eran porque procuraban que a veces no íbamos de allí porque pagábamos muy poco. Y había un agujero en nuestro dormitorio, entraba la rata, estábamos acostados de pronto hacia ¡pum! Y era una rata. Mi padre le había puesto trampa y tal.
y no lo arreglaban el tejado, querían, y hasta que nos fuimos de allí, ¿no? Pero tenían también una taberna y una tienda de comestibles. Y en la taberna vendía la fábrica, la gaseosa Teresa y Yesca, que estaba en la fábrica allí en la calle Barrio al lado, que eran gaseosas como la Pijuán, que tenían un envoltorio en la cabeza de estas que hacen clic y le ponían un envoltorio de papel. Y por detrás, por 5 o 3 envoltorios, por 5, podían ir a uno de los cines de verano, porque ellos tenían también, Teresa y Yesca tenía la propiedad y el alquiler, lo menos 10 cines en Córdoba, el Cine Goya, el Cine Fonseca, el Cine Delicia, y entonces como allí mucha gente iba a beber vino con gaseosa, o algunos que compraban la gaseosa decían, yo este papel no lo quiero, lo iba juntando, me lo daban a mí, porque yo lo hacía también, le hacía yo también mandado. Y esto viene, Nicolás, de lo de los caracoles que me estabas contando. sí, ese entorno que con muchas limitaciones, pero yo creo que era más feliz que ahora los niños que hay, porque juguetes no teníamos. Mi padre me hacía juguetes de la estación, o tiras chinas, me lo hacía mi padre allí dando golpes con. Mi padre trabajaba debajo de unos depósitos grandes que había en la estación que ponía 3 depósitos de agua que ponía cor, 2, va, cada uno pone cor, otro, y se veían desde la. ¿Tú lo has visto eso? Pues debajo de esos depósitos estaba la carga y descarga de las máquinas de carbón, que era un trabajo penoso, que hubiera tormenta, lloviera o hiciera calor, tenían que meterse en la caldera de la máquina que hacía un calor. Y eso en 3 turnos, trabajaban un turno de mañana, un turno de tarde y un turno de noche. Mi padre iba rotativo. Y ya era mayor, pero bueno, era un hombre fuerte, vivió la guerra española y la guerra de África. Tuvo la toma de Alucemas después, o sea, después del desastre anual, ha sido ahora reciente el aniversario, pues, estuvo en la toma de Alucemas. Mi padre estaba en la artillería y llevaba, pero portando en bestia los cañones que luego los articulaba, iba desarticulado. Y entonces, Franco era el jefe, donde él era teniente coronel algo, mi padre fue, porque mi padre lo usaron como cartero, porque manejaban muy bien los caballos, las bestias, iba de cartero entre tiendas importantes de generales y tal, le llevaba la correspondencia a Franco, que luego el cabrón, eso lo digo yo, se le reveló, porque mi padre era republicano, un general que él había estado a su orden y que había sido, bueno, como iban a la guerra las personas, porque lo habían mandado allí, mi padre no es que quisiera guerra, lo habían mandado allí. Pero fue leal al jefe que era Franco, pero luego el jefe que era Franco se puso contra mi padre, bueno, mi tío que eran republicanos. La paradoja que por siempre mis padres no me han creado ni malversión, porque habían pasado mucho miedo. Incluso para que no tuviera yo lo que luego sí no hay más remedio que adquirido, una constitución, un concepto republicano y de izquierda, pero no por ello. Fui yo percibiéndolo entre las vivencias del barrio, entre saber que había muchos de mis hijos todavía estaban en la cárcel, que había 3 desaparecidos, 3 tíos míos desaparecieron, 2 en Francia y 1 aquí en el Maqui, que lo mataron en Adamú. Que yo estoy ahora con la alcaldesa de Montoro, porque luego lo enterraron en Montoro para ver lo de los restos. Y me prestó yo a que me haga el ADN. Y no sé. Sí, no, pero volviendo Nicolás, a lo que estábamos hablando, que es lo que nos interesa. Sí, lo del río. Lo que yo te decía de las huertas que me has dicho, el recuerdo que tú tienes es de caballos percherones, sí, viviendo allí. Tu infancia allí en las huertas, ¿qué recuerdos tienes? Nosotros por la mañana, cuando estábamos de vacaciones en verano, o los sábados por la tarde, y luego también nos íbamos a jugar la pelota a los llanos de Puerta Nueva o al llano que había en la iglesia de la Fuensanta. Y eso estábamos contigo al Calleveray y las huertas estaban allí. Pues era que cuando teníamos ganas de comer, y en mi casa no faltaba, porque mi madre cosía ropa. Tengo la máquina de coser que la tengo en Villa Alta, la hemos puesto allí como un monumento a afección, pero es una Singer, era de mi abuela. Mi madre cosía y teníamos un poco más de dinero, pero yo estaba con gente marginada, gente de los barrios, y íbamos a robar. Y entonces íbamos a robar tíos atados, que eran la lechuga, ciruelas, granadas, higos. Yo me acuerdo de almesas, porque en los caminos de la Fuensanta que se bifurcaba había hasta un puentecito como árabe, el Puente de los Diablos. Eso te iba a preguntar. Uno de ellos era el Puente de los Diablos. ¿Qué mapa tienes tú de aquella huerta? Había muchos puentes porque por ahí tenían, se bifurcaba, o sea,
discurrían arroyos como el arroyo de Pedroche, arroyos que iban a lo bajo iban a desembocar al río, incluso manantiales como el de la Fuensanta que generaban allí un arroyo, el mismo manantial generaba un arroyo. Y entonces pues toda la fruta. Y una vez a mí no me pillaron, pero pillaron unos compañeros nuestros y lo metió el hombre en la vaquería allí a limpiar la vaquería con todo el olor de la caca de eso, y luego nos lo contaron y pues, lo pillaron robando. Y yo la verdad que siempre he sido un poco más retraído. Yo quizás por la educación, por cómo era mi familia, no sé, yo era más retraído, porque la otra cosa que también pasaba que como mi abuela, aunque pasó la guerra, tenía todavía la posada de ovejas y tenían 6 tierras, en verano no íbamos muchas veces, cuando yo era más pequeñito no íbamos a Ovejo, que allí no faltaban nosotros ni los higos ni nada. Entonces yo no necesitaba tanto, pero como estaba en el ambiente como una golfería, como una hazaña. Una pillería. No, ya me lo comía también, pero que no, yo no es que iba a mi casa y no tenía para comer, sino que entonces pero había gente que sí. Sí, había gente que tenía. Entre que mi madre cosía, mi madre le cosía a muchas vecinas que no le cobraba. Incluso mi padre sabía leer muy bien, eso tenía una cultura, quizás eso no haya hecho, ya tenía una cultura de la República. Entonces mi madre las vecinas iban a consultarle a mi madre para que le viera las recetas que le mandaban los médicos para ver qué producto contenía y qué contraindicaciones tenía y tal. Y decían, mi madre se llamaba Teodosia, mi padre Gregorio. ¿Me puede usted leer esto? A ver, esto te lo ha mandado para esto, aquí pone esto, y le serví un poco de traductora a las que no sabían leer. Y ya te digo que íbamos allí, por ejemplo, también íbamos a pescar. Ha dicho Nicolás que había almesa. Almesas de los árboles que se llaman almesos. Sí, Era una bolita que se come en el exterior, que está muy bueno, está un poco áspero, pero está dulce. Y luego ¿cómo se llama? El hueso. Eso es silvestre. Bueno, yo no sé, Sí, pero estaban en la orilla de los caminos, y son muy altos, llegan a muy altos. No sé por qué, me parece que por ahí, por la Palomera, hay algún almeso, he visto yo. Y luego con los panutos se tiraban. Sí, pero dolían, que yo soy uno de los sufridores. ¿Eso que era como los nísperos o algo así? No, era chiquitito. Es una vallita pequeña. Sí, vale. más chica que una aceituna, y el hueso luego se queda como pequeñito, menos con un garbanzo, y se tira con las cañas que cogíamos, las cortaba y hacía un tubo y disparaba, pero que dolía. A mí me han dado cuando en el colegio, estaba en el colegio y hacía ¡pum! Te daba lo que te dolía. Yo sí con los sufridores de las almesas. O sea que almesas cogíamos, pescábamos luego también en la huerta de San Rafael, que es una de las huertas que está ahora. Yo te iba a preguntar, hablando del nombre de huerta. Sí, la huerta de San Rafael es una huerta muy grande, que estaba más o menos frente de la, ¿cómo se llama?, del tejar de la madrileña. ¿Sabes dónde estaba la madrileña? Arriba a la derecha, por donde se ve la iglesia, la torre de la iglesia del Campo de la Verdad, por allí detrás. Y allí estaba la huerta de San Rafael, era muy larga, era muy grande y tenía muchos maizales. Y también comíamos mazorcas, ahora que me acuerdo. Una vez las tostábamos y otra vez las comíamos así crudas. O sea que esa era la huerta de San Rafael. Luego estaba la huerta de Paparrata, que estaba por detrás de la iglesia, la de El Milano, la de Santa Rosa, que estaba más entre donde la fábrica del gas, un poco más para abajo, más hacia el asilo. Y allí, como estábamos cerca de la ciudad, iban a la alberca a bañarse las niñas como si fuera una piscina, que no sé, seguramente o eran familias de la alberca, o pagaban, yo no sé, pero yo lo que sé que ya se despertaba nuestro instinto sexual, que tuviéramos 12 añillos, y no, porque si salían o se daban cuenta, yo me acuerdo, un paisaje como mágico, una higuera gigantesca, una especie que hacían de cúpula y en medio de la higuera la alberca, y las niñas allí bañándose y jugando en braga y sujetador. Y los gritos y los jolgorios que tenían se oían como en eco, hacía como un eco, como si fuera aquello como una iglesia. Para mí es como algo misterioso. Y allí estábamos debajo de un carromato que atravesamos la cerca con alambre y camuflado debajo mirándola y que nos van a oír. Y estábamos viéndola, porque ya nos gustaba verla. No íbamos a verla como que iba a ver pasar los soldados. Cuando yo era pequeño me gustaban mucho los soldados y le decía a todos los soldados, primo, porque todos mis primos de Ovejo, mis primos son siempre mayores que yo, mucho mayores, porque mis padres se casaron tan mayores
que los hermanos que tenían se habían casado, mis primos ya casi todos han muerto, algunos con 100 años ya, primos míos. Y yo cuando era pequeño, como mis primos que hacían la mili, aquí el de Panto y tal, cuando tenían que lavarle la ropa y todo, a mi madre también, a la pobre, iban allí, igual que mis primas cuando iban a trabajar a los señoritos a Córdoba, también se quedaban allí a dormir y le hacían la comida. Y yo cuando veía a un soldado por la calle decía, primo, me creía que todos los soldados eran primos míos. No, esto lo veíamos ya con más confianza. Ah, chica, ya no estaba verdad. Y bueno, íbamos al azar, yo no me acuerdo, me parece que uno de ellos, alguno le llamaban Molina, que era un poquillo mayor, era un poco dirigente, decía ahora vamos para allá, ahora vamos para acá, pero yo iba donde iba. Y cuando fuiste siendo más mayor, ¿qué recuerdo tienes tú de esa huerta? Pues yo ya últimamente, antes de que me fuera, ya cuando ingresé a laborar, que estaba medio pensionista, no venía aquí nada más que para comer, para dormir, perdón, ganábamos incluso allí. Ya no fui, era tan pequeño, pero me recuerdo de las mujeres que todavía iban a comprar huevos, dando un paseo. Cuando yo ya me vine a Córdoba trasladado en el año 80 con niños, todavía, y vivimos en el polígono de la Fuensanta, en el santuario que linda con lo que queda de Huerta, en la autovía, todavía la Ascensión, mi suegra y mi chico, las más grandes, las más palomas y tal, iban todavía allí a comprar huevos y ciruelas, a la época de las ciruelas también a comprar ciruelas, pero naturales, ¿no? A los telanos se les compraba. Y de ver el agua de la acequia de los canarillos. Sí, porque la relación que había con los hortelanos con la gente del barrio, sabía que iban allí a comprarle. Sí, claro, sí, lo anunciaba y además muchos de ellos luego acababan en las tabernas de allí del barrio, pero ya cuando esté el santuario, yo sigo, ya creo que se han muerto todos. Pero eso que tú me dijiste, iban allí todavía hombres hortelanos que estaban en la huerta, pero ya con el nuevo barrio del santuario. Eso sería a partir de nosotros compramos allí el piso en el 73 o 70. Aunque luego no fuimos a Madrid, pero se quedó mi hermana que murió y mi madre, y luego Ascensión de Sevilla. Y yo venía de vez en cuando de Madrid, me estaba preparando las oposiciones para Telegrafía. Todavía se iban allí los hortelanos a los bares de allí, y hablaban con él, llevaban tomates, por ejemplo, se los vendían allí mismo en los mismos bares, ¿sabes? Me acuerdo también que lo de la haba, por ejemplo, había mucha haba en esa huerta, y las habas las llevaban también a los bares y se tomaban con bacalao, pero sin desalar, bueno, lavado, quitado la sal que tiene fuera, pero luego como si esta hebrita de bacalao te las ponían con habas para comértelas con habas con la cerveza, como si fuera un aperitivo. O sea que entonces había mucha relación entre la producción que ellos tenían y ya te digo que ya estaba el barrio este, antes mucha más, entre lo que se bebía, lo que se comía y tal, y con lo que se producía. ¿Y los molinos de allí, de aquella zona, los conoces? Sí, vamos, el molino de Carbonell sobre todo es donde más iba. Tengo, en los relatos míos que tengo fotografías del molino. Y tengo, por cierto, que lo hablo yo, que era un hombre que era escamado y no era del barrio, o sea, era de la calle Alfaro, pero conocía mucho porque había sido técnico de molino. Y hablo mucho con ella, tengo que preguntar y oía su piso, que es vive solo. Pero me han dicho las vecinas que ya está ingresado ahora, no sé. Y ese me enseñó muchas palabras del tema de los molinos. Por ejemplo, la regaifa. Yo no sabía lo que era. ¿Tú sabes lo que es la regaifa? Es una palabra se ve que es de origen árabe. Pues la regaifa es lo que rodea, donde está la muela del molino, que hay como una conducción que lo que es recoger el aceite para conducirlo para abajo, para luego llevarlo a la vasija, para luego prensarlo. Cuando el primer aceite, y esa conducción y esa realce que tiene las paredes donde da la muela a la huerta, eso se llama regaifa. O sea que muchas palabras se están perdiendo porque también yo de pequeño ya las sé. Lo mismo que pelajopos o las uvas. ¿Y la fábrica de harina tú la has conocido? No, eso que te mando yo las fotos, ¿no? Eso yo no conocía. Bueno, yo conocí el resto que era una casa de vecinos, que es donde te mandó las fotos de la placa que ponía. El alcalde, no me acuerdo el nombre del alcalde, hay una calle allí, la calle que está detrás de la lonja, detrás de la lonja, perpendicular a la lonja detrás, eso se llama alcalde, no me acuerdo, aquí lo tengo en el móvil, no me acuerdo cómo se llamaba. Se fue y Matilde era su mujer, como murió, le puso la fábrica de Santa Matilde, que hacían fábrica de cerillas. Había otra fábrica allí cerca, la del jabón, que estaba en la plaza donde está, en la Puerta Oveja, donde está el hotel ahora, a mediados de la plaza, allí había una fábrica de jabón.
era una casa con dos especies de torreones. Y luego, una vivencia que tengo yo, pero eso ya cuando tenía 13 años, 14. En la torre de la lonja, donde está el reloj, arriba nos metíamos el hijo del encargado de la lonja, que es un hombre del ejército retirado, Luis, que todavía se ha jubilado ahora en la Seguridad Social. Y ya éramos aficionados a las cosas eléctricas, él y yo, y a la electrónica. Con el poco dinerillo que teníamos, comprábamos cables, los soldábamos allí como podíamos, saltábamos los plomos de la casa un montón de veces, tenemos que ir a ponerlo otra vez, pero lo dejábamos sin luz. Y ese vive todavía, Luis, bueno, más joven que yo, un muchacho más joven que yo. Quiero decir, la lonja era lo que empezaba ya en la huerta. Hablaba de la lonja como un puerto de mar. Sí, bueno, sí, eso sí. Allí, en el entorno ese había cuatro bares, más de la lonja 5. Estaba el 6 de la Puerta Baeza, Miguelito, los Mochuelos, los Candiles y el bar de la lonja. Y allí, cuando empezaba la vida, era a partir de la 1 a las 2 de la mañana. Porque había las subastas del pescado, que venían los camiones que venían de Cádiz y de Málaga, que tenían que pasar por el puente romano, el único camino a Madrid, viniendo del sur de Andalucía, pasar por el puente romano, pasar por la ribera, pasar por delante de la lonja y coger la carretera de Madrid por lo que era la avenida de Libia, como hacia Alcolea, que pasaba por Alcolea la carretera. Entonces pasaban por allí y los camiones que tenían que depositar de pescado lo tenían allí más fresco que en Madrid. Y entonces, para luego ayudarle a los compradores que tenían que llevarlo a su carro, a su furgoneta, a lo que tenían los carromatos, había los faeneros, que eran gente, hombres, que estaban como dispuestos para trabajar, ponían un saco así invertido como si fuera una capucha y colgando, sobre todo en la época de frío y también para protegerse la espalda, parecido. Y entonces esos bares estaban esperando la hora, unos que los que venían a comprar, venían incluso de los pueblos a comprar fruta también, o pescado, pueblos de Peñarroya, de Blanco, pueblos grandes. Y entonces el ambiente allí, bueno, cuando se iban ya, tú entrabas en el bar de la lonja, con Miguelito, los Mochuelos y tal. Ibas por allá a las 9 de la mañana y estaba todo el suelo lleno de papelillos de azucarillos, ya muy sucio, porque había estado por la noche cocinando. Luego en la calle Agustín Moreno, digo vinculado con eso, había 7 bares. Yo tengo que contar. Estaba el 6 de la Puerta Baeza, los Candiles, Miguelito, el Morales, que estaba pasado el dibujo, pasado la escuela de arte oficio, enfrente del bar de la iglesia, de la Casa Novella, enfrente de la iglesia, esquina con las 7 revueltas, y luego el bar de Puerta, la taberna de San Pedro, que hacía esquina también con Agustín Moreno. Había 7 bares en esa calle. Y todo eso estaba muy vinculado con el río y con la huerta. Yo te iba a preguntar también sobre las barcas. ¿Tú recuerdas las barcas? Sí, yo recuerdo que las barcas se pagaban. Entonces no había nada más que un puente, que era el puente romano. Entonces la gente que venía de esta zona no tenía que dar la vuelta por el puente. Se iba allí a la parte de ¿cómo le llaman? Miraflores, que vivían por allí en el Campo de la Vela, que no vivían para la zona de arriba. Pues le compensaba más pagar al barquero, y que se llamaba, le decían el maero. Y cuando los pequeños estábamos, que lo cuento yo en los relatos ahí, estábamos viendo, bañándonos y viendo a los mayores tirarse desde un nivel que había, una ¿cómo le llama esto en la piscina? Un trampolín, pero era de madera incluso. Y estábamos allí de pequeños, porque estábamos los mayores. Hay fotos en Facebook, fotos he visto de eso. Y se tiraban saltos, se iban para arriba. Y yo he inventado una palabra, seguramente la oía, pero que no la había visto escrita. Y hacían el chum, chum. El chum, el ruido que se percibe cuando cae en agua. Yo le he puesto el chum. He procurado traducirla como podía. Yo sí que la oía. Que decía, ya he hecho ya 2 chums. O cosas así. Luego estábamos allí toda la tarde. Bueno, en verano, toda la mañana lo íbamos a comer y luego, como no cambiamos siesta, toda la tarde. Y luego íbamos a duchar en esa casa porque nos duchábamos en las chorreras, que era agua fría de la sierra, era agua limpia, fría. Hasta que hubo un tiempo ya de las últimas veces, algo pasó que se filtraron algunas conducciones de cañería de basura, de desagüe, de porquería, y cogimos todo una colitis, una diarrea, todo lo que nos habíamos, porque además de que nos bañábamos, bebíamos. Al principio se bebía el agua, así era como cristalina y caía una catarata con un tamaño enorme.
Y nosotros pues, a la vez que te duchabas o bebíamos, o alguna vez íbamos expresamente a beber, estábamos bañando. Pero luego se filtró por lo que sea la tarjeta esas que vienen por conductores, que yo digo que serían de origen árabe o romano, desde la sierra, y se mezclarían con aguas fecales, y cogimos todas las diarreas que ya dijimos, ya no podemos beber a mi madre, y nos pusimos muy malos. Porque nos enteramos, esto está malo, bueno, hasta que le tocaba a uno mismo. Y bueno, esa era... ¿Y la pesca? ¿Pescaban? Nosotros, sí, bueno, la pesca normal la hacían los pescadores de la Peña Las Raspas, llamaba Las Raspas, que estaba en Miguelito, y además otra gente que pescaban a la altura de la curva del rastro. Allí se ponían con la NASA, que es donde meten los peces, y estaban pescando y pegaban saltos. Pero nosotros nos íbamos a pescar con una guita. Y entonces íbamos por la madrileña, que había los tarajes son lo que hay en la orilla del río, esas plantas que subimos. Exactamente. Entonces nos poníamos a la sombra, normalmente nos comíamos un melón o una sandía que habíamos trincado por ahí en algún sitio, que también la robábamos. Y mientras tirábamos la cuerda, había, me parece, uno que le puso como un cascabel, la tirábamos y íbamos a pescar anguilas. Ahí pescaban las anguilas mucho. Y cogíamos anguilas cuando ya, oye, está, venga, vamos, lo tiraban y había una anguila. Y eso es lo que pescábamos nosotros. Y algunas veces peces también, pero... bueno, también íbamos a pescar peces, pero a mano. Porque había, en el arroyo de Santa Matilde, antes de desembocar en el río, había un puente que le llamábamos también el puente de Santa Matilde, que iba al Arenal. Entonces iba a lo que ahora es el Arenal, y a donde nos vayábamos. Y allí había una presilla, una presa que la habían hecho los talanos de allí para regar. Tenía como un motor, una bomba que traía el agua. Esa presa retiene el agua y había como una charca más profunda, pero limpia. Y eso se llama una azuda. Una azuda de origen árabe. Pero como nosotros no pronunciamos la Z, decíamos una asúa. Y luego se quedó en súa. Entonces decíamos, vámonos a la asúa a pescar. Yo casi nunca me atreví mucho, yo soy más caqueta. Debajo, donde está la orilla del arroyo, debajo hay una oquedad que le llamamos las tabaqueras. Y ahí metíamos las manos, y cuando tú metías las manos hacía y salían los peces. Y a mí me daba pie, había peces así de grandes y te daban oletazos. Y ahí pescábamos en vivo. Sobre todo mis amigos más que yo soy un poco más caqueta para eso. Pero vamos, también lo he hecho. Y ahí pescábamos con las manos. Y ellos sabían limpiarlo, mis amigos, asarlo y sabían hacerlo. ¿Y se vendían también en la lonja o no? No, eso que yo sé, no lo sé, porque yo sé que se comían porque eran limpios, el agua entonces de la de Santa Matilde estaba limpia. Y entonces yo no me consta que se vendieran. Vamos, no sé si habría mercancía por tanto. Nosotros sí que cuando llegaba a meter las manos, pues abría las manos en una sobaquera 5 o 6, no sé si había mercado por tanto, pero nosotros siempre llevábamos uno grande. Grande era pues así de grande, una boga, o no me acuerdo el nombre que tenían los peces en ese tiempo, bueno, como le llamábamos, sobre todo la palabra boga me suena, y algunos más, no sé. Boga sí. ¿Y personajes así de la huerta recuerdas alguno? De la huerta hay uno que le llamaban Manolo el Tonto, que era el tonto de las quemadas, pero no estaba por esta huerta, estaba por las quemadas. Y ese era familia, ese es primo de los dueños de los mochuelos. Pues ha dicho Rafaelín, que está allí, era primo suyo. Y ese tonto entraba por la calle Barrio Nuevo, por la puerta, por los mármoles de García Rueda, y atravesaba la calle por el medio de la calle, corriendo, iba, se mordía, el tema nervioso estaba mal, con una boina, un hombre con las cejas muy cerradas y la boca un poco deformada, iba corriendo como si fuera un vehículo, se mordía la mano y decía, ya queda poco, ya queda poco. No sé si decía que ya quedaba poco, que se acabara el mundo, o que quedaba poco para llegar a casa de sus primos, porque venía de las camadas corriendo por la calle. Y decía, ya queda poco, ya queda poco. Y o sea, personajes de la zona del Maero, de las barcas, bueno, los milanos también, se conocían también que llevaban bestias, que eran gente que llevaba un burro, y los milanos. No me acuerdo yo ahora, me suena que hay algo más de más personajes, pero no me acuerdo ahora exactamente. Otro día te lo mando por el WhatsApp. Y no sé, yo puedo decirlo más. De ahí hasta que yo me hice muy mayor hay mucha historia. Y a día de hoy, bueno, ahora que eres más mayor, ¿qué recuerdo tienes tú? ¿Qué te parece a ti aquí? De hecho, precioso, porque vivíamos, si yo he leído después la aventura de Tonsaya, y son casi idénticas. ¿Cuántos son los negros?
falta el negro que iba en la barca, porque incluso hacíamos también, ¿cómo se llama? Eso que se trenza los troncos y se hace. Una balsa, ¿no? Balsa, pequeñas balsas, y cruzábamos aquel lado del río. Muchas veces, y nadando también cruzaba yo por la madrileña. Por ejemplo, cuando íbamos a cruzar, nadando, varios, hemos visto como ratas que había allí, como unos terraplanes, ratas se asustan y se meten en el agua para donde estábamos nosotros, y serpientes, he visto yo. Bueno, también hemos ido allí a la... Habéis visto, esto, le llamábamos nosotros ese corte que hay del río en aquel lado, las canteras le llamamos, que no son canteras, pero son cortes que hay por la erosión que ha hecho del agua en la montaña. O sea, que hay un corte grande. Allí íbamos con una especie de rueda de camión que alguien había agenciado y que le hacía por debajo una red de cuerdas, trenzar, y íbamos a robar melones y sandías. Porque había allí una finca que no sé si era la finca de la reina, no sé si el nombre, la reina, a robar, pero no, había como una playita en aquel lado, antes de empezar la vertical, que luego había caminos para subir, había como una playita de arena y allí nos dejaban también a los pelajopos, que eran otros ellos, a quedarnos con la balsa para que no se la llevara el agua, y ellos venían con los melones. Íbamos como en la película esta de hazañas bélicas que había de americanos y los ingleses, que cruzaban el puente del enemigo sin chapotear en el agua que no se oyera, porque claro, allí con el eco se podía oír la finca de aquel lado, porque se oye hay un silencio y hace mucho eco. Cuando habla, iba y hacía eco. Y íbamos, traíamos 2 o 3 melones y luego nos los comíamos. Eso sí lo hemos hecho ahí. Y yo estoy intentando recordar personajes, pero ahora mismo no me acuerdo. El tipo yo me parece que en mi relato, por lo menos un día me dio por contar lo que yo lo había hecho adrede. 7 o 10 alimentos, no sé cuántos tipos de animales, alacranes también, la cantija, perros, gatos, y animales de allí, las vacas que estábamos allí, y muchos nombres que incluso contándolo espontáneamente me han surgido y luego sistemáticamente he dicho, oye, ¿qué he hecho yo aquí? Voy a contar los nombres de animales que han citado, tipos de plantas. Lo que hacemos es que quedamos otro día con los relatos delante y vamos Sí, viendo... bueno, están agotados. ¿Tienes algunos? No, de los que tú has escrito así de papel, no. Pues, bueno, es que en el que publicó el periódico el 8 de septiembre del año pasado, eso Sí, no. eso me lo han mandado. Esos 3 sí, esos 3 están en un relato mío en conjunto, de un libro. Bueno, tú tienes un librito que es de las pensantes, que me lo regalaste a mí, Pero en fotocopia, Historia de las pensantes. pues ese luego ya yo eso lo he ido desarrollando durante, yo qué sé, desde que yo empecé con esos cuentos, los tengo, fíjate tú, que se lo edité con ¿cómo se llama? Juan, que es cura. Juan, que es de Fernández Núñez, que está de cura ahí en Torreón. Ese tenía una imprenta allí detrás de la compañía. Claro, en la compañía Pues, de la iglesia. Entonces Juan Perea. Juan Perea. Hace poco lo vi con Antonio de la Rosa, en una fiesta que hubo de los vecinos ahí en el polígono, aquí en Santo Sur. Y entonces lo edité con él, desde, yo qué sé, me parece que desde 1997 lo hice especie de fotocopia, montándolo con la paz, luego ya lo edité Y mejor. a mí me diste uno de esos. Bueno, luego yo lo edité porque yo estuve en la fundación de Queremos, Ecoqueremos. Era la central esta que se ha hecho de transformar de aceite de fritura en gasoil. Entonces se creó una fundación cultural que se llamaba Queremos, que la llevaban los padres de los niños borderline, como Matencio, que tenía una niña borderline, mucho. Y yo me vinculé con ellos y entonces edité los cuentos, los pagué yo y luego se los di a ellos la mitad para que los ingresos que tuvieran se fueran para la fundación. Y yo más o menos casi pagué el libro, más o menos. Bueno, algunos los regalé a mi hijo, ¿sabes? Que como si lo hubiera yo. Y entonces, pues, 3 libros que edité de cuentos, los 3 le pusimos que los ingresos y tal eran para Ecoqueremos. Y eso estaba agotado. Eso me dijo una vez, creo que han vendido por su cuenta, lo que pasa es que, porque una vez, amigo mío que estaba interesado, le dije, oye, habla con Lito Pérez, y entonces él no me lo ha vuelto a decir. No sé si Lito Pérez por su cuenta ha vuelto a imprimir, como lo tiene metido en el registro, lo ha vuelto a metido algo. Yo le dije, oye, si invitas algo, si queda algo que a mí me costó dinero, si me quieres dar algo, pero bueno, hace un euro, 2 euros. Y tengo pensado, porque tengo 3 de cuentos, son 3 por 6 cuentos, son 18. Y tengo más de 6 no publicados. Entonces quizás
me gustaría, pero yo no sé si va a merecer la pena y el costo si lo va a leer la gente. Editarlo en Navidad ahora. Juntarlo, saldrían 24 cuentos, y que serían los 3 que estaban agotados, más otros 6 que no he publicado. Y de todos esos personajes amigos de la infancia, ¿te ves con ellos? ¿Rememoráis un poco esos tiempos? Hay uno que vive en Córdoba, que trabajó luego en la electromecánica, se llama Juanito, pero vivían en una casa de vecinos, lo menos 5 hermanos de eran pelones con zapatos. Entonces tenemos zapatos de goma. Los zapatos de goma que simulan un zapato, te ponían los pies muy negros del sudor. Y ya vivían incluso en condiciones quizás todavía peores que yo. Y ese le decían los hermanos, en vez de Juanito, le decían Maito. Ese era el Maito del que yo lo cito. Y ese que trabaja en Electro, que luego ha un comisionado, ha sido un hombre que se ha vinculado por la izquierda también, y él luego más localizado, y entonces con ese sí. Y él tiene un amigo que se llama Pepe Navarro, que ha sido taxista, y otro que era amigo nuestro, que vivía enfrente de mí, que se llama Antonio Meira, que vive en Cataluña, que más por la WhatsApp, por el WhatsApp y por Facebook, más o menos, cuando he publicado yo algo en el Facebook me han dicho, ay, qué bonito y tal y cual, les gusta, porque a ellos rememoran cosas de esas. A lo mejor no hay ningún, no sé si habrá otro amigo que también escriba, pero yo como me gusta escribirlo, luego lo he puesto libre, pues ellos lo han leído y les gusta mucho, ¿no? Porque tengo sobre Renfe, porque mi padre trabajó en la contrata, y tengo uno que es sobre el ferrocarril, le llamo Mis Trenes, por todo el nombre de las máquinas, todo el mundo de los trenes. Luego otro de Córdoba, que es el tema de la fragua de Moyano, que intento combinar el mito de Vulcano con la fragua de Moyano, que estaba ahí en la Cruz de Rastro, donde estaban todos esos bares, esta moderna, y entonces pues ya no sé si se lo han leído, ese me parece que sí, un poco, es muy bonito, porque es un poco un niño que se queda el hombre de la fragua, que es Moyano, el latonero, el que dice que no, esto no lo arreglan, en Córdoba había un dicho, dice, si esto no se tiene arreglo, no lo arregla ni Moyano el latonero, pero si ha dedicado a la política o algo a hacer un edificio, lo que sea. Y ese era Moyano. Y ese hombre, pues bueno, ahí cuenta una historia de tenía un ayudante y un niño que aparece en el río como Vulcano, que sale del agua, que lo encontraron, y como no había que se quedara con él, se quedó Moyano con él, que era cojo como Vulcano también. Y entonces mezclo el mito de Vulcano con el tema de Moyano, que además rima. Entonces digamos la fragua de Moyano, que estaba muy calentito. Yo iba con otro amigo que se llamaba Fernando, también de estos de la huerta, que vivía con su abuela porque su madre parece que era prostituta en Madrid, fina, porque cuando venía en un coche en la calle se ponía. Y ese Fernando vivía con su abuela y nos contrató Moyano, nos contratábamos nosotros porque a darle a fuelle. Y entonces nos daba luego, no me acuerdo cuánto era, 4 papas gordas, y teníamos ya dinerillo para gastar, y le pasábamos un calentito allí con las chispas, lo pongo un poco el mito de las chispas del fuego, y me acuerdo que Fernandi, fue la abuela de Fernandi, que se enteró para que le dijo a Moyano que no le tengo dinero, el dinero a la semana me lo da usted a mí, y íbamos luego a tirar la escoria al vertedero de la Cuesta de la Pólvora, ahí, en el río, y al no darle el dinero, le decía a Fernando, ese se ha quedado ya, y a mi amigo le gustó mucho. ¿Sabe usted lo que le digo, Moyano? Que, le dijo, ¿dónde está el dinero? Te lo doy a tu abuela. Y le dijo, ¿sabe usted que ya no follo más, que venga a follar a mi abuela? Porque en vez de decir follar, decía follar. Y entonces decía, que venga mi abuela a follar. Yo intento rebuscar cosas que pasaron y las expresiones y tal, porque de alguna manera me han marcado y las recuerdo, y yo creo que puede ser atractiva, ¿no? Como por ejemplo vosotros estáis interesados, no por Nicolás Puerto, sino por lo que pasaba y había en ese momento, ¿no? ¿Y qué queda de todos esos lugares de los que tú viviste actualmente, en la zona esta del río, de la Fuensanta? Bueno, yo me paseo por la huerta y he ido, un día hice un reportaje de fotos, hay un camino donde hay un paralelo que te explica mucho el camino, que me trae recuerdos, porque parece un camino inglés. Y luego, pero siempre he tenido rechazo. Primero que he ido solo porque no he encontrado amigos de mi edad o del barrio que quisieran venir conmigo. Y entonces pues he tenido, por ejemplo, una vez fui con amigos y nos rodearon, al final del Molino Carbonell, a la derecha una perrera, nos rodeó una jauría de perros sueltos, que tuvimos que coger palos, pero a un metro así nos llevaron ladrando, que íbamos íbamos acojonados. Hasta que salimos ya aquí por el puente de la arena, debajo de la autovía, andando. Luego hay también muchos campamentos de rumanos, que a mí no me da miedo, porque
hombre, te mira y tal. Y los perros humanos, hay porquería de basura por algunos sitios. Y, hombre, pero todavía hay huertas en producción. Sí, sí, quedan huertas. Hay huertas, sobre todo al final, allí al lado del molino de Carbonés, ahí se ve que hay como, no sé si son ciruelas o hay arbolitos de esos medianillos que dan mucha fruta. Y el molino de Carbonés, yo he ido allí a bañarme, y hemos tenido cuidado porque el canal que ya absorbe el agua para mover el molino, ahí se crea una corriente que además te puede pillar. Entonces siempre me daba mucho miedo a mí bañarme por Yo ahí. te iba a decir que era muy típico que todos los años moría algún niño Sí. ahogado. Decían Santiago y Santana, que son 2 días sucesivos de julio, o pez o rana. O sea, se ahoga un niño. Yo he sacado de los peñones de San Julián, que estaban ya un poco más arriba de la playa, un poco como podía tener referencia. Ahora, donde están a la altura del Eroski, un poco más arriba. Entonces había habido unos conventos, allí unos molinos antiguos y habían quedado los pedruscos, y allí el agua no era muy profunda, pero te arrastraba mucho, porque hay léganos y te patinas en los léganos. Y el légano es otra palabra que no se usa mucho, los léganos, tú sabes lo que son. Sí, sí. Pues allí vas para abajo y saca yo a niños más pequeños que yo, cuando yo tendría 14 años, a chavales de 10, 8 años, así del cuello y tal, que a mí me llegaba por allí porque se ahogaban. Y una de las veces, no me acuerdo qué fecha, que yo era más pequeño, se ahogaron 2 de mi calle, el Enrique y un primo que vino de Mallorca. ¿Qué pasaba? Que lo he contado también al rato. Cuando se ahogaba alguien y se corría la voz en el barrio, todo el embarque, toda la ribera del río, donde están los miradores, hasta casi la Cruz de Rastro, y estaban todas las madres, Antonio, Nicolás, en mi caso. Y algo que no sabía, se habían ahogado 2. Y como sabéis, estábamos muy metidos todo el verano. Y cuando mi madre me veía, del nervio que tenía, y me pegaba, y yo no había hecho nada. Y luego me acuerdo que lo pongo ahí también, que le decían a madre muy nerviosa y con excitada, y me decía, oye, como un día te ahogas, te mato. Esas son palabras también que se decían, ¿no? Y a eso lo cuento también. Y sobre la playa, ¿tú recuerdas la Sí, playa? sí, sí. ¿Puedes contar algo de la playa? Nosotros íbamos gratis, porque si entrabas por el molino del manto y tal, tenías que pagar. Pero nosotros no íbamos arriba, nos atábamos con la correa en la ropa, porque íbamos vestidos, nos íbamos en bañador, o en calzoncillos algunos, y nos metíamos por el agua, porque en el agua había una especie de cerca que se metía también, pues nosotros la bordeábamos también, como éramos muy buenos nadadores. Que bates ahí la ropa a la cabeza. Para que no se mojara. Sí, Luego claro, la sí. escondíamos en los peñascos, la poníamos aparte de donde estaban los bañistas, la escondíamos allí en los peñones de San Julián, que había también en la zona dentro, en la tierra, había restos de peñascos allí también. La escondíamos allí con unos matorrales y ya nos incluíamos allí como si fuéramos de los que habíamos pagado. Estábamos allí jugando con los torneos. ¿Y ahí estaba todo Córdoba? Bueno, mucha gente había, sí, mucha gente. Y cruzábamos, hacíamos campeonatos de cruzar río, yo cruzaba río. Y he probado, ahora no, ahora se ve que hay la tierra se ha depositado allí. Nosotros hemos hecho intentos por donde estaba el embarcadero, de dejarnos para abajo y tener que subir para arriba. No da fondo, ves los peces, ves el agua ya verde y ya te da miedo. Me tiro para arriba que a lo mejor no sé tú cuándo acaba. Y ahora yo creo que ahí se ha depositado mucha tierra que trae y no. Pero en ese tiempo estaba eso profundo. Y ahí ya cuento también los relatos, ahí cruzaban por la tarde los albañiles que venían de aquí de Córdoba a trabajar, que llevaban las fiambreras, las hacía allá y sonaban los tenedores y bla, bla, bla. Y las muchachas de servicio también. ¿Tú has vivido también el tema de los areneros que había en el río? Siempre estaban con una barca sacando arena. Sí, y río arriba también, de ahí por el arenal. Y de hecho, no la sacaban solo de la barca, hay areneros de barca, pero areneros que van con bestias. En la zona del arenal, que yo siempre pensaba, cuando nuestro amigo Andrés Ocaña hizo lo del avión, digo, qué pena no haber mantenido un lago que había, que se hizo de tanto socavar, llegar a la capa freática del río y filtrarse el agua del río, y se hizo allí una especie de estanque gigantesco con junco, ya salió vegetación, que era precioso. Eso sí podría haber mantenido como recuerdo, como en la feria o no sé en qué sitio caería. Dejarlo allí, pero no el avión, que el avión, esa zona no era, no tiene nada que ver con los aviones, tenía más que ver con el agua, las huertas y las cañas y todo eso, pero no con los aviones. Y yo no me gustó cuando hicieron eso, la operación de Ocaña, pero sin embargo uno pensé, sin embargo han tapado
el lago, que era un lago bastante grande, bastante grande, y tenía juncos de esos que nosotros hacíamos que eran como puros, juncos, ¿sabes? Los juncos que salen luego de color marrón, y Enea, todo mucho lenguaje que yo ahora no se usa, si lo he intentado utilizar, pero no forzado, me ha salido porque cuando te pones a escribir algo sobre a tu niñez, parece que te viene a la memoria muchas cosas que no tienes conscientemente. Entonces la Enea pues la he usado mucho también. ¿Y tu hermano? No tenía más que una hermana que murió. Mi hermana era muy modosita y muy buena, y ella estaba en el colegio de la adolescencia, se la tuvieron, de doña Rosario de Torres, que estaba en la calle Don Rodrigo, y luego fue funcionaria, sacó las oposiciones, hizo bachiller laboral en la Divina Pastora con beca también, que le dieron beca, y luego, porque la mandó la directora de doña Rosario de Torres, le dijo, esta niña es capaz de... Y luego hizo la posibilidad, ganó la posibilidad para la administración del Estado y para Correo. Y tuvo un tiempo en Correo y luego se pasó era la que redactaba el boletín oficial de la provincia, allí en el gobierno civil. Y ella me contaba a mí, todavía las elecciones que había dejado del centro sindical en 70-71, que los resultados que mandaban de los pueblos de las elecciones los ponía el gobernador. Y ella, entonces la mandaban por tele. Había tele, ya funcionaban los teles. Y decía, Peñarroya, tanto el tercio sindical, el tercio familiar, tanto. Y decía, no, eso no es allí. El tercio sindical más, no sé qué. Y ponía los datos, lo que venía no era lo que ponía luego en el resultado global, sino lo que le iba diciendo a mi hermana y a otras muchachas que trabajaban allí. Decía, no, eso está equivocado. Teles no va bien. Sí, y luego una experiencia muy grande que tengo yo en el dibujo, en la Escuela de Arte y Oficios. Íbamos allá a pintar con carboncillo también, y yo me acuerdo que en esa época era la canción que se llamaba Esperanza. Entonces estábamos con el carboncillo, que comprábamos el carboncillo y el papel. Era un papel que le llamaba papel de barba, no sé si sabes, ese papel que se pone así, se ve transparente y se ve una figura. Lo comprábamos en la que todavía está, lo lleva una nieta, Casa Sarita, que está en la esquina, casi de la esquina, entre la calle Barrio Nuevo y la calle Rabí, en Los Mochuelos, ahí está todavía la nieta. Y cuando estaban cantando Esperanza, decía, todos saben bailar, se decíamos así como pintar, toda la vez. Todos saben bailar, y todos vamos con los pinceles pintando, y estaban pintando perfiles de romanos, columnas, cosas que nos ponían allí con carboncillo. Y luego íbamos a la iglesia también, con los curas, ya que no, mis padres no eran de la iglesia. ¿Y a pelar la pava no se iban al río? Yo me he ido a pelar la pava ya cuando fui a Ascensión al río. Y yo no sé cómo nos atrevimos, porque la verdad que estuvimos esta tarde, hicimos una candela, pero yo me entré a la altura de la Madreña, a la altura donde está el puente, ¿cómo le llama? El puente de la Arenal, más o menos a la altura de ahí. Y entonces se bajaba por unas pendientes y tal, y nos volvimos por la menos a las 11, y luego yo mismo lo pensé, que hubiera sido peligroso si hubiera ido allá al día a guardarla, los dos. Pero hicimos una candela y a lo mejor que pasaran por ahí, porque allí había vagabundos. Tengo un relato de un personaje que influyó mucho en mi vida, que se llama El Rubio, que vivió en el Arenal, en un chozo. Y el Rubio era un hombre que era bebedor, y cantaba, iba pidiendo por ahí, llevaba un saco, y los nenes le decían, el cebo de la lata, chirín, chin, chin, yo pongo la canción también, el cebo de la lata. Y yo ya, como él se volvía ya muy borracho, porque venía de la taberna y hacía así con el saco como para darle a los nenes para que se fuera. Y yo me ponía muy enfadado porque era muy amigo mío, porque a él me buscaba por ahí juguetes viejos que recogían los mudelares, como le llamaban. Un mudelar, como un muelar le llamaban, una cosa de burros que allí estaba el resto de porquería. Y me buscaba una pistola, un juguete, y lo limpiaba, me lo regalaba. Entonces era amigo mío. Mi madre, cuando hacía cocido, como era la casa de vecinos de abajo, la taberna, le decía, anda, llévale esto al Rubio. Y el Rubio estaba cantando unas canciones que nunca se lo oía a nadie, le llamaban unas playeras. Era un hombre muy bonito, los ojos azules, la barba blanca, pues así, no como yo tengo, pero más poca, menos barba. Y vivía en un chozo de lata y eso que se había hecho por ahí. Y era mi amigo. Y entonces yo también lo acompañaba hasta que salía por la calle Barrio Nuevo, el Rubio. Y había otro amigo, otro que estaba, también le he puesto el nombre, el Rample. El Rubio, el Rample decía, buena, muy buena, muy buena, como diciendo buena, pero buena, y va también borracho. Y bueno, había muchos personajes, y también los vendedores que iban por las calles, que vendían
torta y magdalena, magdalena y torta. Y otros que vendían los helados estos secos, que le llaman el coqui. El chiviricoqui. El coqui, el chiviricoqui, el rico helado de La Habana. ¿Quién quiere uno? Y van también los romanceros, esos que van, que luego Ascensión ha cantado canciones de su pueblo, que la acompañan. Papelitos. No, y tenían una especie de tablero, se le desarticulaba y se formaba, con un trípode lo ponía, iba señalando, iba cantando. Por aquí la señora, pues siempre eran temas de relaciones sexuales, que si la mujer se había ido y vino unos amigos, ¿sabes? Sí, eso siguen existiendo. Y Ascensión ha cantado esas canciones, eso. Y Ascensión ha cantado esas canciones, y Paco Santiago, que era cantautor de la época nuestra, se la ha acompañado en la guitarra y han hecho un vídeo. A ver si tú lo mandas, si no lo perdí. Precioso. Era la canción del esposo soldado. Ha cantado versión de Inocencia del Duque. Porque Paco Santiago se lo dijo, estaba haciendo un intento de recopilación de canciones antiguas, como es toca la guitarra. Era profesor también, ha sido profesor de literatura, ya está jugando. Y cantautor. Y entonces lo dijo en el centro cultural que tenemos en Sánchez Quijote. Yo estoy en 3 sitios ya aquí, en el Quijote y Sancho y en el Juan 23. Era socio yo desde que tenía 16 o 18 años. Y se lo animó y la ha hecho, ha salido precioso. Por eso se la mando. Y bueno, yo no sé ya más que contar, tendría más, pero tendría que pensar. Bueno, ya podemos quedar otro día. ¿Qué hora tenés? 12:30. Ah, bueno, me viene bien, tengo que ir. Sí, Ya vamos a quedar otro día. Bueno, yo Sí, no sé si tenemos bastante cosecha ya. Si no quedamos otra vez, ya vamos a tiro hecho. Si No, te preguntamos algo concreto, lo que algo, pasa si ya hay algo. que yo puedo. Hombre, nos interesa mucho Lo de la huerta, yo he contado. el tema de hacer como unas fotos de lo que eran las huertas, porque nosotros también queremos hacer un recorrido por la zona. Yo tengo algunas con una acequia. Pues ver un poco lo que Yo, queda, si las cómo tengo está, guardadas, te las los mando. molinos, Sí. y reconstruir un poco el espacio, ¿no? Sí, Y si tú nos puedes ubicar, incluso, yo voy con traemos vosotros. una foto o vienes yo y voy. nos ubicas, pues mira, aquí estaba esto, aquí estaba lo otro. Luego le puedo preguntar a los hortelanos que queden allí, que veamos que hay sembrado, preguntarle qué es lo que se sigue sembrando allí. A ver